El veto presidencial a la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes tuvo como principal motivación la formación espiritual de la presidenta Castro, sin relegar la presión de las iglesias y otros sectores opuestos a la ley. Muy importante al pueblo hondureño. La presidenta Castro actuó en base a lo que su conciencia le dictó, expresó este analista, para quien es claro que en el inesperado veto hacia la Ley de Educación Integral de Embarazos Adolescentes prevalecieron los principios de la titular del Ejecutivo por sobre las recomendaciones de sus asesores. Refleja realmente el pensamiento de la presidenta. Cada vez que un presidente, que una presidenta en este caso, se aleja de esas asesorías incómodas, pues en muchos casos se actuará de manera prudente. Dos factores influyeron en el veto presidencial, considera el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Primero, el clamor popular en las calles en rechazo a esa normativa aprobada a inicios de año. Y segundo, la sanción arbitraria del decreto de adhesión de Honduras al Banco Andino que generó repudio en la sociedad. Se mandó a la Gaceta la aprobación del CAF y eso nos dice entonces de que de una arbitrariedad sobre otra arbitrariedad iba a crear mayor crispación política y social en el país. En su cuenta de Twitter, Castro informó que el veto a esta ley fue por no cumplir con su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes. Para el CIPRODE no hay otra explicación más que pensar que la presidenta Castro cedió a las presiones sociales, por lo cual dicen será interesante conocer los argumentos utilizados para vetar esta ley. Es inusual que el mandatario en funciones vete una ley que forma parte de su plan de gobierno y para este defensor de derechos humanos la decisión es un evidente retroceso, más cuando en el país hay serias falencias en materia de educación sexual. Nos preocupa que estas presiones, reitero, de grupos que es muy válido que puedan expresarse y que puedan colocar argumentos, genere que acciones positivas se atrasen. ¿A qué me refiero una acción positiva? Una ley de este tipo debería de venir con ciertos mandatos, reitero, para poder prevenir el abuso sexual, prevenir lo que vemos todos los días en el hospital de escuela, que es una gran cantidad de niñas embarazadas. Los principios cristianos y los valores que representan la sociedad hondureña son los que deben marcar la pauta para el desarrollo de todas las políticas que se definan en el país, según explicó el ministro de Educación Daniel Esponda. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Luego que la presidenta Xiomara Castro vetara el fin de semana la ley de prevención al embarazo adolescente, expertos en materia educativa señalaron la necesidad de que la ley no sea engavetada en el hemiciclo, porque el tema debe ser una prioridad en el país. El tema de la educación sexual es obligatoria y debe ser integral en los centros educativos. El problema que trajo la ley fue una ideología de género que abrió la puerta a una discusión de la ideología de género. Sin embargo, la educación sexual se necesita en los centros educativos y el Congreso Nacional tiene que seguir debatiendo para que al final una ley de educación sexual integral pueda ser llevada a los centros educativos de manera completa, pero desde el punto de vista científico. Cáceres sugirió a las autoridades que socialicen adecuadamente la ley y que se incluya a todos los actores involucrados en los cambios que se implementen para evitar que la legislación siga siendo rechazada por gran parte de la población.